¿Cómo están mis amigos? Muy bienvenidos una vez más a esta nueva publicación de Momentos de Gracia, un tiempo cuando podemos reflexionar en la palabra de Dios. Momentos de Gracia es un programa auspiciado por la Iglesia Cristiana Misionera y tiene como propósito mostrar las verdades de la Biblia a todas las personas que estén abiertas a escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Felipe Train, un conferencista internacional, un predicador reconocido, un maestro de la palabra de Dios, y él va a estar compartiéndonos en esta ocasión este mensaje, un mensaje que lleva por título ¿Será el coronavirus una señal de los últimos tiempos? Es una buena pregunta, ¿no le parece? Bueno, les invito a que podamos escuchar al doctor Felipe Train, pero al mismo tiempo, antes del mensaje, quiero pedirte que te suscribas a mi canal y que también puedas invitar a tus amigos para que puedan suscribirse, y así, de esa manera, podemos llegar a muchas personas con este mensaje de reflexión y de esperanza. Así que contigo, con nosotros, el doctor Felipe Train. ¿Será que el coronavirus nos muestra el fin del mundo? Una pregunta que muchos tienen ahora. Bueno, otra pregunta más de nos es ¿hasta cuándo va a durar? Y todos quisiéramos saber hasta cuándo va a durar esta pandemia. No se sabe cuándo saldrá una vacuna y si habrá una vacuna en el futuro. Pero mejor hacer otra pregunta, y esa pregunta es: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de este momento histórico en la vida del ser humano? Reconocemos que millones han fallecido y hay un duelo global. Nos apena, nos da tristeza, y en especial si tenemos amigos que han fallecido, por cierto. En realidad esta pandemia ha expuesto la pobreza espiritual que tenemos, como las empresas que están entrando en bancarrota, que en cierto momento fingían estar tan bien, pero vino la pandemia y estos momentos económicos tan terribles y ha demostrado que no eran la potencia que ellos aducían ser. Y algunos de nosotros espiritualmente también hemos demostrado que no tenemos la confianza y la relación en Jesús con nuestro Señor como deberíamos haberla tenido. Pandemias han habido muchas, pero no se han sabido mucho acerca de los resultados en el pasado porque no había la información que tenemos hoy. Pero la razón que nos atemoriza esta pandemia es porque nos hace confrontar con nuestra propia mortalidad. Si conoces a Jesús, no hay problema. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Toda persona que conoce a Jesús puede decir Filipenses 1:21. Pero por favor, guarda el protocolo. Ya tú sabes, necesitas lavarte la mano, el distanciamiento, los barbijos, son todos muy importantes. Pero plagas, sí, hay muchas mencionadas en la Biblia y por varias razones. Y necesitamos ver qué es lo que Dios dice acerca de las plagas. Tengo 3 preguntas para esta plática. Número 1, ¿será que el coronavirus es señal del fin? Necesitamos lidiar con eso. ¿Qué dice la Biblia acerca de plagas y de pestilencias y cómo respondemos a ellas? Y bueno, por último, ¿cómo encontramos la paz y la protección durante este tiempo de crisis? Déjame volver a la primera interrogante. ¿Será que el coronavirus es una señal de los últimos tiempos? Bueno, interesante. Cuando Jesús habló y se refirió al final, siempre habló de los dolores de parto. ¿Cómo en los dolores de parto? Y toda persona, papá, mamá, que ha pasado por un alumbramiento de un bebé sabe cómo viene eso. Hay dolores, pero son muy diferentes los dolores de parto. Comienzan muy intensos
¿verdad? Y van volviéndose más y más dolorosos. Al principio separado por varios minutos, de ahí se va cortando hasta 30, 20, 25 segundos y pues entre dolores. Y creo que el Señor estaba diciendo que los problemas se iban a ir aumentando y acortando el tiempo entre cada uno. En la tribulación habrán muchas plagas, habrán muchos problemas, y el Señor está queriendo decirnos, sí, arrepiéntete hoy día, torna tu corazón, entrega tu vida a Jesús. La Biblia, los evangelios, San Mateo 24 y 25 hablan de esto. San Marcos 13 habla de esto. San Lucas habla de esto. Lucas 21, 7 al 13 y varios versos más hablan en específico acerca de esta situación. Por ejemplo, verso 8 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? No te dejes engañar por oportunistas religiosos, ni por vivarachos que viven de aquellos que están bajo el estrés, están bajo este temor tan difícil que estamos atravesando. Esto pues no es una nueva creación en el cual recién tenemos a gente así. No, esto ha habido desde cuando Jesús estaba aquí en el mundo. Y como tenemos un cierto apelo y el culto a la personalidad, la pleitesía a la personalidad, y seguimos a caciques, entonces somos vulnerables y creemos todo lo que ellos dicen. El Señor dijo, no los creas. No creas a nadie que dice, yo soy el Cristo. Y número 2, no creas a alguien que dice, ya se acaba el tiempo. Esta gente lo único que está buscando es tu bolsillo, tu cuenta bancaria. No lo sigas, por favor. Satanás le encanta tomar estos momentos. Él es el padre de la mentira y le gusta utilizar a estos personajes para confundirnos. De ahí el Señor nos habla que cuando oigas de guerras, y dice, no te alarmes, van a haber varias cosas, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y de ahí en verso 11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrán terror y grandes señales del cielo. Así que, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos dijo? Nos dijo que cuando escuches rumores de guerra, no entres en pánico. Cuando hay desastres naturales, tampoco. Cuando vienen las pestilencias, sí, tampoco, ¿verdad? Necesitas pensar que este es el fin. Las pestilencias, por cierto, no miran cara ni bolsillo y no muestran ninguna parcialidad. ¿Qué está diciendo el Señor? Sé paciente y más bien comparte con otras personas el gran mensaje que si ponemos nuestra fe y confianza en el Señor Jesús, quiere decir que entro en una relación singular, una relación que nunca he tenido con Él antes, y le digo, Señor Jesús, quiero que tú seas mi Salvador, creo en ti. Cuando se establece esa relación con Él, Él es tu Salvador, naces en la familia de Dios y llegas a tener esa relación especial con Él. Así que, categóricamente, esta plaga nos apunta al futuro. Bueno, no creo que en la Biblia está refiriéndose a esta plaga en particular, pero sí que la Biblia utiliza plagas como esta para mostrarnos lo serio que serán las plagas en el futuro. ¿Por qué permite Dios el coronavirus y otras catástrofes? Él ha usado pestilencias en el pasado, por cierto.
El mundo en el cual vivimos es un mundo contaminado, lastimado, fracturado por el pecado. Así como el pecado entró por un hombre, gloria a Dios, también por un pecado o por una persona ha entrado la salvación y la resurrección de los muertos. En realidad, la creación gime, esperando ese momento de redención. Dice, esperando como dolores de parto otra vez, esperando cuando será una tierra nueva otra vez. Vemos en la Biblia muchas razones por qué el Señor mandó pestilencia. Número 1, por terquedad. ¿Te acuerdas de Faraón, que no quiso dejar al pueblo de Dios salir? Era un hombre caprichoso, uno que estaba pensando en cómo utilizar a personas. Pero Dios mandó 10 plagas y al final el pueblo de Dios salió. Plagas han sido siempre utilizadas por Dios para mover esa terquedad, y en la tribulación Él también utilizará las plagas para tratar de convencer a personas que necesitan a Jesús. En Apocalipsis 9:20, la primera frase dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Verdad? El Señor está utilizando plagas para traer arrepentimiento. Pero número 2, no solo por motivo de terquedad, pero para enseñarnos obediencia. Dios había prometido al pueblo de Dios en Deuteronomio 28 que Él proveería prosperidad, riquezas y muchas cosas si ellos obedecían. Pero cuando ellos no obedecieron al Señor, en verso 59 de Deuteronomio 28, dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente, en una palabra sorprendente, tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. ¿Sí? Cuando no obedecemos al Señor, sufrimos las consecuencias, por cierto. Así que terquedad, obediencia. Y número 3, por ese sentido de orgullo, de autosuficiencia. El Señor nos hace ver que somos muy pequeñitos frente a Él y frente a la vida que Él nos ha dado, por cierto. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero aún él se le subieron los humos a la cabeza y él comenzó a enumerar, a contar todo el potencial humano, los recursos humanos, contó todos los soldados que tenían y Dios le dijo, no dependes de eso, dependes de mí. Y bueno, Dios, cuando David lo hizo, le dio 3 opciones. Le dijo, puedes sufrir hambre por 7 años, 3 meses de derrota del enemigo o 3 días de plaga. Y David escogió los 3 días, pero los 3 días de plaga quería decir que 70,000 personas murieron. Por eso Santiago, en una forma muy sabia, nos dice, inspirado por el Espíritu de Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Santiago 4:10. Terquedad, obediencia y orgullo. Y de ahí idolatría. El Señor dijo en los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy día tenemos ídolos como placer, salud, dinero. Y vivimos esperando esas 3 cosas. O más, por cierto, el Señor dijo, bien sirves a uno y dejas al otro, o sirves al otro y dejas por un lado a Dios, bien a Dios y dejas las riquezas, o a las riquezas y dejas a Dios a un lado. No puedes seguir a ambos. San Mateo 6:24, por cierto. ¿Por qué? Porque Dios provee para todas nuestras necesidades y Él quiere que dependamos de Él. ¿Por qué permite pestilencias, terquedad, falta de obediencia, el orgullo, la idolatría y la gratitud?
Cuando el pueblo de Dios se quejó delante de Dios y dijo, queremos pan, queremos carne, el Señor les dio carne, les dio el maná, pero su actitud de ellos demostraba una rebeldía delante de Dios. Y dice en Números 11:33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Es por eso con el salmista necesitamos decir, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Terquedad, obediencia, falta de ella, el orgullo, la idolatría, la falta de gratitud, y de ahí que podamos reconocer su santidad. Cuando el arca estaba en manos de los filisteos, ¿sí? Y ellos no quisieron devolverlo. Dios mandó también una pestilencia para que ellos sepan que Dios Santo no juega con el pecado y Él espera la obediencia de cada uno de nosotros. Y bueno, hablemos de uno más para revelar el poder de Dios. Job, que era un hombre muy pudiente, un hombre que tenía todo, Satanás le dijo, ese es pues un mimado tuyo, pero a ver, tócale y vas a ver. Así que perdió todas sus cosas, perdió todos sus hijos, y al final, claro, no le has tocado pues a él, has tocado sus cosas, Satanás está hablando, has tocado sus cosas, pero no le has tocado a él. El Señor dijo, ok, toca su salud, pero no puedes quitarle la vida. Y eso es lo que pasó. Y en todo eso, Job nunca maldijo al Señor. Más bien al final él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué manda Dios o ha mandado en el pasado pestilencias? Por la terquedad del hombre, el capricho, la desobediencia, el orgullo, la idolatría, la falta de gratitud, el no ver la santidad de Dios, respetar su santidad y para mostrarnos su poder. Te hago la pregunta, ¿será que tú estás luchando con uno de estos en este momento? Tú estás atribulado porque has sido terco, has sido caprichoso, orgulloso, ¿verdad? Hay idolatría, hay falta de gratitud, santidad, no hablemos de eso. Y bueno, Dios en una forma poderosa no solo ha tocado a ciertas personas, pero ha tocado a todo el mundo. La palabra del Señor dice, la paga del pecado es muerte. Pero más adelantito en el mismo libro de Romanos, San Pablo dice, en capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Así que llegamos a la tercera pregunta. ¿Cómo encontramos paz y protección en esta pandemia? Tú y yo estamos afanados de cuánto tiempo va a durar, hasta cuándo y qué puedo hacer, afligidos, todos estamos ansiosos, inseguros. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, hay muchos pasajes que nos animan. No te aflijas del mañana, dice el Señor Jesús. Dice, si yo cuido de las aves, también voy a cuidar de ti. Pero en Filipenses 4, 6 al 7, Pablo, que estaba en la cárcel, estaba sufriendo mucho. Él dijo estas palabras, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Déjame ser muy práctico. Número 1, deja de mirar
las noticias 24 horas al día. Algunos andamos prendidos de nuestra radio, del noticiero, de la televisión. Y ¿sabes qué más? No mires al final del día las noticias, no te ayudan a dormir, no tienes la capacidad para aguantar tantas noticias negativas que hay. ¿Qué dice la palabra? Dice, entrega tu aflicción, por nada estéis afanosos. Interesante que esa palabra afanoso quiere decir ser dividido, ser, si puedo decir, jalado en diferentes direcciones. Y en este momento estamos siendo jalados por lo que ha pasado, por lo que tal vez pase en el futuro, ocurra en el futuro. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Estamos tan divididos que no sabemos qué hacer y nos causa un estrés tan grande en nuestras vidas. Tú estás afanado por tu salud, por tu trabajo, tus hijos, ¿verdad? Estás afanado por todas esas cosas. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, por cierto. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Reorientemos nuestros pensamientos. En vez de concentrarnos en lo circunstancial, coloquémoslo en nuestro Dios. Alguien dice, sí, pero usted no entiende la crisis que estoy pasando. Sí, yo no sé de la tuya, yo sé de la mía, por cierto. Pero el Señor dice, entrégame, dámelo a mí, ponlo en mis manos y Él se va a encargar de todo eso. Y los resultados, la paz de Dios. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En otras palabras, está basado sobre circunstancias. Nosotros tenemos paz en el Señor. No es una forma positiva de pensar. No es una negación psicológica. No es, ¿verdad?, aquel pensamiento, la ausencia de problemas. No, es más bien reconocer que el Señor es el único que tiene la respuesta para nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Se dice que hoy día miles y millones de personas han dirigido su pensamiento hacia Dios. Esta pandemia ha hecho despertar en ellos la necesidad espiritual. Pienso de Daniel, un hombre de oración. Lo traicionaron y por lo que ellos hicieron lo echaron a la fosa de los leones. ¿Sabes? No se escapó del momento de estar frente a los leones, pero Dios cerró la boca de aquellos leones. ¿Qué es lo que quiero decirte? La pandemia nos muestra, nos ilustra qué puede ser en el futuro, de que Dios manda pestilencias para que el hombre cambie su forma de ser, absolutamente que sí. Pero nuestra esperanza, nuestra paz no está en encontrar una vacuna, está en el Señor Jesús. Nos apunta a lo que Él hizo en la cruz. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿No quieres tú ser parte de la familia de Dios, llamarte hijo de Dios? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que ha creído en mí, dice, ya ha pasado de muerte a vida. Ya no tiene condenación, dice la palabra de Dios. Así que al principio empecé con preguntas que nos hacemos, pero ahora te hago una pregunta personal a ti. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador personal? ¿Le has abierto tu corazón? Es lo más importante que puede ocurrir y que puede pasar en este momento en tu vida. Más que una vacuna contra el coronavirus, encontrar aquella relación personal con el Señor Jesús, el perdón de tus pecados. Él murió en la cruz por ti como también por mí, por todo el mundo. Así que, ¿qué tienes que hacer? Decir, Señor Jesús,
¿Y por qué no lo haces ahorita? Inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, sé que soy pecador, estoy perdido, estoy infectado por el pecado. Lo confieso. Te pido perdón, pido que me laves con tu sangre. Creo en ti como mi Salvador personal. Te entrego mi vida en este momento. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Si tú has hecho eso, el Señor dice: el que cree en Él tiene vida eterna. Pero tal vez he estado hablando a alguien que honestamente ha estado alejado del Señor y este coronavirus te ha hecho pensar. El Señor te está invitando en este momento que te acerques a Él. Has estado lejos de papá, vuelve a casa como el hijo pródigo. Aún tal vez dices: no soy digno de ser llamado tu hijo. Estás hablando a Dios. Hazme como uno de tus jornaleros. El Señor dice: bienvenido, mi hijo estaba muerto, ahora ha revivido. Vuelve a casa. Él abre sus brazos y te invita a venir. En este momento tú también puedes abrir tu corazón al Señor Jesús y volver al seno de la familia, volver a nuestro Padre Celestial. Y cuando tú haces eso, dice que hay mucho gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Mi deseo es que tú vuelvas ahora mismo. Inclina tu rostro y dile: Señor, vuelvo a casa. Quiero que tú seas el que tengas control de mi vida.